Bueno, quiero dar gracias a Dios antes de empezar, y seguramente muchos tienen acciones de gracias, pero quiero dar gracias a Dios porque una cosa que estábamos tratando de hacer para la de nuestros padres está avanzando bien. Yo creo que un poquito después vamos a poderles compartir todos los detalles, pero Dios ha puesto en el corazón mío una bendición de nuestros papás, con sus papás, y pues Dios está abriendo las puertas para eso. Gracias al Señor. Gracias a Dios. Hermanos, la vida nos da un gran número de posibilidades, una gran cantidad de cosas que nosotros podemos hacer. Hay veces que nosotros decimos o nos sentimos como atrapados en un cajón, atrapados en una caja, y como que de ahí no podemos salir, como que no nos podemos mover, no podemos hacer otras cosas, lograr otras cosas. Y hay tiempos en los que sí tenemos que estar sujetos a alguna situación. Por ejemplo, si tú tienes una persona enferma, pues hay un tiempo en el que requiere cuidado y un tiempo en el que hay que dedicar de nuestra vida para atender. O tal vez tú estás en la escuela y tú te gustaría, por ejemplo, un hermano nos da beca para que vayamos al campamento de Monterrey. Pues sí, pero la escuela no te lo va a permitir porque los horarios, las fechas de entrada, de salida no coinciden. Entonces pues uno tiene que aguantarse y mantenerse haciendo lo que está. Pero hay un propósito de todo eso, y aún así la vida sigue teniendo muchas posibilidades para que nosotros tengamos una vida plena. El propósito de Dios es que tengamos una vida bendecida, una vida plena, y esa vida plena es cuando uno en su vida le puede llevar gloria a Dios. Uno no va a lograr, esforzándose uno nada más, no le puedes llevar la gloria a Dios como Él se merece. Se requiere su intervención, se requiere que Él venga a tu vida y entonces Él te capacite, Él te entrene, Él ponga de Él para que tú hagas una vida plena. Yo creo que ya ustedes han oído cosas como que teorías que dice la ciencia, que puede haber otros universos. Y entonces tú estás en esta vida y hay otro universo donde hay otra persona como tú que hace otra vida, ¿no? Y tú estás aquí encerrado en esta vida. Pero la verdad es que Dios en esta vida que nos ha dado, Él nos ha dado muchas posibilidades. Y hoy quiero que veamos acerca de una persona que fue haciendo eso con su vida. Cada decisión que tomamos, cambia nuestra vida. La va a cambiar para bien o para mal. Cada decisión va a afectar tu vida futura. Algunas decisiones tú no sabes qué fruto va a traer. Tú no sabes si esa decisión va a tener un fruto para bien o para mal. Tú siempre debes tratar de decidir por bien, porque no sabes qué trae el futuro. Eclesiastés 11 del 1 al 2 dice, a ver Pancho, tú te la acuerdas, echa tu pan. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de algunos días, después de algún tiempo lo encontrarás. Y el siguiente versículo también dice algo así, reparte a 7, reparte a 1 a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Y ahí lo que dice es acerca de prepararse para el futuro, porque dice, no sabes el mal que viene, no sabes lo que va a suceder. Tú, imagínate, si tú quieres ser un buen músico, un excelente músico, ¿qué tienes que hacer? Ensayar. Pero ¿siempre vas a ensayar lo mismo? ¿Qué tienes que hacer? Estudiar, ¿verdad? O sea, traer cosas nuevas, y sobre esas cosas nuevas ensayar y preparar y dominarlas, aprenderlas, ¿verdad? Aparte, otra cosa que tú debes hacer si quieres ser un gran músico es no perder el tiempo, ¿no? Tienes que dedicar ese tiempo para cada tiempo que tienes disponible para mejorar tu habilidad, para mejorar tu conocimiento, para tener más feeling y todo eso. ¿Quieres ser un buen predicador, un buen pastor, un evangelista, profeta, maestro, un apóstol? Cada decisión de tu vida te debe acercar, cada decisión de tu vida debe ser por lo correcto y te debe acercar a Dios, a su palabra. Si no, pasa el tiempo y sigues igual, y todas esas oportunidades que Dios tenía para ti se pierden. Vamos a ver sobre todas las oportunidades de fallar
Todas las veces que una persona tuvo para fallar, todas las veces que una persona tuvo para errar, para apartarse del camino de Dios, para perderse, para olvidarse de las cosas de Dios. Vamos a ver una persona que decidió por lo bueno y muchas veces se equivocó, pero aún así siguió buscando lo correcto, siguió buscando lo bueno. Falló, se cayó y se levantó. Aceptó los llamados, obedeció las órdenes, estuvo dispuesto, estuvo presente en cada ocasión que se le requirió. Y aunque se equivocó muchas veces, yo creo que la suma de las decisiones correctas fue más que las decisiones incorrectas. Y aparte Dios tuvo misericordia de él y siguió caminando junto a Jesús. Juan 1:41. Juan 1:41. Y voy a ir diciéndolo nada más porque quiero avanzar rápido. Ustedes traten de encontrarlo y anoten si quieren para que vayan viendo. Si no, después pueden ver el video en YouTube donde se suba y revisar las notas. Pero en Juan 1:41 se habla de esta persona. Y tal vez esta es la primera vez que Simón Pedro va a encontrarse con Jesús. La Biblia lo narra de diferentes maneras en los evangelios, pero yo pienso que Juan 1:41 es la primera vez que Simón fue llamado por su hermano y su hermano le dijo: ven a ver a que tal vez sea el Mesías, ven a ver a uno que es como un profeta, ¿sí? Y entonces, ¿por qué lo hizo su hermano Andrés? Porque Andrés había estado con Juan el Bautista, y cuando escuchó a Juan el Bautista que dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Andrés fue tocado en su corazón y dijo: hay algo en esta persona que yo tengo que ir a saber más. Y entonces después vino con su hermano, buscó a su hermano Simón y lo trajo a Jesús. ¿Y qué pudo haber hecho Simón? Pues no ir, no hacerle caso a su hermano, decir: ve tú y ya después me dices, ahorita tengo trabajo, no sé qué hacer. Simón era una persona ocupada, igual que Andrés, igual que Jacobo, igual que Juan, lo que vamos a ver. Pero aún así Simón viene y conoce y se encuentra con Jesús. ¿Alguien tiene Juan 1:41? Esta es la primera semana, Simón, le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Exacto. ¿Y el siguiente? Y le traigo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces viene ante Jesús y Jesús le dice: ahora tú te vas a llamar piedra, tú vas a ser una piedra. Y le cambia el carácter, le cambia la persona, le pone un llamado a Pedro, ¿sí? Y entonces pues ya pasa eso. Después en Mateo 4:18, y yo pienso que esto pasa después, yo pienso que esto está pasando un poquito después. Pedro está trabajando con sus socios en una barca. Él tenía a dos compañeros de trabajo, tal vez ellos se habían comprado la barca, tal vez ellos estaban asociados y tenían una barca con la que pescaban en el lago, ¿sí? Y entonces ellos están en la barca y viene Jesús. Tú puedes relacionar Mateo 4:18 y Lucas 5:8, ¿sí? Porque si tú ves Mateo 4:18 dice que Jesús pasó y lo llamó, pero si tú ves Lucas 5:8, ¿alguien puede leer Lucas 5:8? Y yo creo que este es el mismo momento y Lucas nos está dando más detalles. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Exacto. ¿Y qué había pasado ahí? Bueno, Jesús había estado caminando sobre el lago, en la orilla del lago, la gente se había acercado para escucharlo, y entonces Jesús se subió a una barca y le dice: separa un poquito la barca de la orilla para que la gente se pueda escuchar y pueda oír la predicación, pueda oír la enseñanza. Y entonces ellos le hacen caso. ¿Y quién está en la barca? Está Simón, está Juan, está Jacobo, ¿sí? Y entonces, después de que terminaron la enseñanza, Jesús le dice: ahora lleva la barca más adentro. Eso está en Lucas 5. Lleva la barca más adentro y echa la red. ¿Y qué le dice Simón? Bueno, ahora Pedro, ¿verdad? Ahora ya se llamaba, ya Jesús le había dicho que él iba a ser llamado Pedro, piedra. Le dice:
toda la noche estuvimos trabajando, toda la noche estuvimos pescando, estuvimos intentando sacar el sustento, estuvimos intentando obtener peces, capturar peces, y no hay peces esta noche, no hay peces este día, no hubo nada, pero obedecen. Y yo te pregunto, ¿acaso Jesús no podría decirles ahí donde estaban en la orilla, ahí en la mera orilla, decirle, Simón, echa la red ahí, echa la red? ¿Acaso no era Jesús poderoso para llenar la red de peces en ese lugar donde estaban? Sí, ¿no? No tenía que decirle, vamos allá mar adentro, vamos adentro del lago. Pero Jesús les dice, vamos adentro del lago, vamos a la profundidad. Y yo creo que aquí Jesús está probando la obediencia de Pedro. Jesús está poniendo una pequeña traba para mostrarse a Pedro. Si tú estás dispuesto a ir hasta allá, vas a ver la gloria de Dios. Y entonces Pedro dice, bueno, en tu nombre vamos a hacerlo. Y entonces ellos van, echan la red y la red se llena de peces. Y entonces Pedro se da cuenta de lo que está pasando, se da cuenta de ante quién está, y se echa de rodillas ante Jesús y le dice, apártate de mí, que soy hombre pecador. Pedro tenía muchas razones para decirle, pues no, ¿para qué vamos, no? Primero, estamos cansadísimos, toda la noche trabajamos. Además de trabajar toda la noche, amaneció, estamos aquí limpiando las redes, lavándolas, para que no se queden llenas de agua sucia. Tú llegaste, nosotros te hicimos favor de apartar la barca para que pudieras predicar. Predicaste bien largo, predicaste todo el sermón del monte y predicaste mucho. Y ahora nos dices, echa la red. Todos estamos cansados, todos estamos trabajados, pero nos pides que rememos, vayamos hasta a lo profundo en el lago para que suceda. Sin embargo, Pedro estuvo dispuesto a obedecer. Juan y Jacobo estuvieron dispuestos a ir allá adentro, Ellos tenían la oportunidad, ellos tenían la posibilidad de haber fallado, de haberse equivocado, pero ellos decidieron obedecer, ellos decidieron dar una oportunidad a Dios, poner su confianza, decir, bueno, tú le estás diciendo, vamos a hacerlo, ¿sí? Vamos a hacerlo. ¿Y qué te pregunto? ¿Qué decisiones has tomado esta semana que te han acercado a Dios? Esta semana, ¿qué decisiones tú has tomado que te están apartando de caminar con Dios, que han robado tu tiempo, que han robado tu fuerza, que han robado tu energía para Dios? Pedro tuvo esa oportunidad y la tomó. Juan y Jacobo estaban con él y lo tomaron y fueron, ¿sí? Mateo 8:14. Bueno, tú sabes lo que pasó ahí. Ahí antes, en el lago, Jesús le dijo, te haré pescador de hombres. Y entonces Juan, Jacobo y Pedro dejaron todo lo que tenían y se fueron con él a seguirle, a escucharle. En Mateo 8:14 dice que vinieron a la aldea de Simón Pedro. Y pues tenían que pasar la noche en algún lugar, tenían que encontrar un lugar para quedarse. Pedro decide llevar a Jesús a su casa. Y esta es otra cosa también donde Pedro pudo haber errado, se pudo haber equivocado, pudo haberse apartado. Pudo haber dicho, bueno, ya me trajiste a mi casa y bueno, ya mañana pues ahí se ven, yo aquí me quedo. O podría no haber llevado a Jesús a su casa, hacerse loco, hacerse el oxiso y dejar que otra persona pusiera su casa para Jesús, o quedarse con Jesús en el campo, ¿sí? Sin embargo, Pedro decide llevar a Jesús a su casa. Él no sabía si la casa estaba ordenada, si su mujer estaba tranquila o enojada con él. Además, en su casa estaba en ese momento su suegra, y todavía peor, su suegra estaba enferma. Pero así Jesús es invitado por Pedro a ir, ¿sí? ¿Y qué sucede? Que nuevamente tú ves la gloria del Señor, porque Jesús se acercó,
tomó a la suegra de la mano, la levantó y la fiebre la dejó. Y la fiebre se apartó de la mujer. ¿Sí? Y entonces la familia de Pedro quedó con el convencimiento total de que aquel era un grande, de que el que había visitado su casa con el que estaba Pedro era un profeta, era un hombre de Dios, un varón de Dios. ¿Sí? Pero Pedro pudo haber no ido a su casa. Que alguien más lo haga. ¿Sí? Que alguien más se tome la molestia. Voy a incomodar a mi familia. Pero Pedro lo hizo. Mateo 14:28. Y ese también lo conoces. Jesús viene caminando sobre el agua hacia ellos. Ellos están remando con mucha fatiga porque el viento les es contrario. Están a medianoche después de haber estado enseñando Jesús a la gente todo el día y ellos con él. Y ellos están ahí remando, intentando llegar hacia la otra orilla. Y en eso ven a Jesús que viene caminando a la mitad del lago, en lo profundo. Y todos se llenan de terror. Yo me hubiera aventado al agua, me hubiera ido nadando. Si hubiera visto que alguien viene caminando sobre el agua en medio del mar. Tú sabes las historias de las aguas, ¿no? Las historias de la Llorona, las historias en Metepec, tienen su propia versión de la Llorona, ¿sabes? Y es una mujer con cuerpo de pez o cuerpo de serpiente y cabeza y brazos y torso de mujer. Pero esa mujer llama a los pescadores de los lagos, les habla y los ahoga. Entonces en todos los lugares del mundo había leyendas acerca de apariciones y de cosas que ocurrían, malas que ocurrían a los marinos en el playa. Entonces ellos están llenos de miedo y ven a Jesús, pero Jesús les dice: no tengan miedo, yo soy. Y entonces Pedro podía haberse quedado ahí con todos, ¿no? Pero Pedro dice: tú lo estás haciendo, haz que yo también pueda hacer como tú, caminar sobre el agua. A Pedro eso se le hizo una cosa extremadamente maravillosa, porque Pedro era un pescador, y si alguien sabía de nadar, era Pedro. Y si alguien sabía de lo que pasa cuando tú te caes al agua, era Pedro. Pero ve a Jesús que viene caminando sobre el agua, entre las olas, y Pedro quiere participar con él. Quiere participar en el milagro. Y le dice: manda que yo también vaya. Y Jesús le dice: ven. Y Pedro se baja. ¿Tú te imaginas a Pedro? Pedro podría haberse quedado ahí agachando así en la barca, viendo todo lleno de miedo con nosotros. Pero Pedro dice: si eres tú, manda que yo vaya contigo. ¿Y tú cómo le haces? Cuando ves que Jesús está haciendo, que Jesús está obrando, ¿quieres también participar de los milagros del Señor? ¿Del mover del Espíritu Santo? Bueno, Marcos 11:21, otra vez. Pedro y Jesús y los 12 discípulos van hacia Jerusalén, pero Jesús había maldecido una higuera. ¿Y qué pasó con la higuera? La higuera se secó desde la raíz. Y Pedro no oculta el asombro. Dice: la higuera que maldeciste se ha secado. La higuera que maldijiste se ha secado. Y es tener ese asombro ante las cosas que Dios hace, ante el mover de Jesús. Decir: esto no es una cosa común. Yo puedo pararme en la noche y orar en lenguas, y no es una cosa común, es un milagro que el Señor hace, es una cosa sobrenatural, que trae la presencia de Dios aquí, que hace que el Espíritu Santo se mueva en mí. No es una cosa normal, no es una cosa natural, no es una cosa común. Y darle ese valor a las cosas de Dios. Los demás discípulos no dijeron nada, quedaron callados. Mateo 15:15.
está enseñando? Les está enseñando y les está diciendo acerca de que el comer con las manos sucias no es algo que le va a traer una calidad moral a la persona. Dice, los alimentos y las manos, eso es una cosa con el vientre. Sí. Y no entienden. Los que escucharon la parábola no entendieron, se quedaron asombrados pero no entendieron. Los demás discípulos se quedaron callados y Pedro podía haber hecho como que entendía. Pedro podía haberse quedado callado y no, pues, mejor quedarme callado y que tengan dudas si soy tonto, a hablar y que ya no quede duda, ¿no? ¿Sí han oído esa frase? Que a veces es mejor quedarse callado y que la gente tenga dudas si yo soy tonto o no. Que es mejor eso a hablar, abrir mi boca y que entonces se quite toda duda, ¿no? Pues Pedro dijo, mejor que me digan que soy tonto y no entiendo, pero no me quedo con la duda. Explícanos la palabra, explícanos el ejemplo que dice. Y Jesús, pues sí lo regaña. No entienden. ¿Hasta cuándo van a entender? Pero Pedro tuvo esa humildad para ir a preguntar. No entendí, explícame. Y varias veces lo vas a ver así. Lo vas a ver haciendo eso. En otro momento, en Juan 6, versículo 68, dice que Jesús estaba enseñando acerca de cosas que la gente estaba rechazando. La enseñanza de Jesús se había vuelto más dura y él estaba hablándoles acerca de las verdades del reino de Dios. Pero la gente, ¿qué estaba haciendo? La gente comenzó a apartarse de él. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Los milagros eran tremendos por un lado, pero el compromiso que pedía Jesús era igual de grande. Y la gente se comenzó a apartar de Jesús. Jesús empezaba a dejar de ser tan popular. Ya no era lo más atractivo del momento. Y Jesús les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Y entonces Pedro viene y le dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pedro podría haber dicho, ya aprendí, ya he aprendido bastante, ya entendí que creyendo en la vida eterna, puedo regresarme a mi familia, enseñarles. Estas cosas de Dios ya se pasaron de la raya, ya está muy extremo. Sin embargo, aún con las oportunidades de fallar, aún con las ocasiones de apartarse de Jesús, Pedro decide quedarse. Y los otros discípulos también son animados a quedarse. ¿Y nosotros? Y esto te habla de estar constante, de estar con Él, de seguir con el Señor. Amén. Y de aprovechar esas oportunidades en que podrías fallar para comprometerte con el Señor. Mateo 16:16. En otro momento, la gente está diciendo que Jesús es un profeta, o es Elías, o es Juan el Bautista que resucitó de los muertos y que por eso hace milagros. Y hay muchas opiniones acerca de Jesús. Y cuando les pregunta Jesús a los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿Qué soy para ustedes? Pedro podría haber dejado que otros hablaran. Pedro podría haber dejado que otros se hicieran los listos. ¿Qué tal que se equivocaban? Pero él viene y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y lo dice de todo corazón. Y estas son palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Estas son palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Pero Él está dejando al Espíritu hablar a través de Él. Él está reconociendo la voz del Espíritu, está reconociendo el sentir, está sintiendo eso en su corazón y lo viene y lo habla. ¿Y por qué lo dijo? Bueno, vamos en Lucas 8. Esto que vamos a ver ahorita en Lucas 8 es algo que pasó antes de esa pregunta.
Jesús viene y les pregunta, ¿quiénes dicen que soy? Y Pedro le abre el corazón y le dice, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres el apuntado por Dios, el señalado por Dios para dirigir este pueblo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Pero, ¿qué había pasado antes de eso? Bueno, lo ves en Lucas 8. Eso es lo que había pasado antes, 8:45. Se había acercado una mujer que tenía flujo de sangre de años y la mujer lo había tocado y había quedado sana. Y Jesús había preguntado, ¿quién me tocó? Y está diciendo, hubo poder que salió de mí. Alguien vino y sacó poder de mí. Y es la fe de la mujer, claro. Pero Pedro viene y le dice, Señor, todos te están aplastando. No podemos caminar aquí por la calle porque toda la gente te aplasta. Y tú dices, ¿quién te tocó? Y cuando eso está pasando, ellos están caminando hacia la casa de Jairo, donde está su hija enferma. Y la gente viene de la casa de Jairo y le dice, no molestes más al maestro, que tu hija ha muerto. Y Jesús le dice, no temas, cree solamente. Y Pedro está escuchando todo eso, y los discípulos y la gente están escuchando, y siguen caminando hacia ella. Yo me imagino el sentimiento de Jairo cuando escucha esa noticia y empieza a caminar hacia su casa con Jesús. Y tal vez Jairo tenía esperanza, pero Pedro, que va caminando junto con Jesús, no sabe qué es lo que va a pasar. Dice, vamos hacia el lugar, la niña ya se murió, y nosotros vamos caminando con Jesús hacia allá, hacia la casa, y vamos caminando. Y todavía más, cuando llegan a la casa, a la puerta de la casa, Jesús saca a la gente y llama a Pedro, a Juan, a Jacobo, a los papás de la niña, y solamente ellos entran a la habitación. Y Jesús habla a la niña y la resucita. Y entonces ahí Pedro está teniendo así. Pedro entra a la habitación y ve a la niña muerta, bien muerta. Ellos tardaron en llegar. Si ahorita pues tú vas por la calle y alguien se infarta, pues a lo mejor sabes darle RCP, y en ese momento no está bien muerto, le acaba de dar el infarto. Hay una posibilidad de que se reanime. Clínicamente está muerto, pero todavía no está bien muerto. Todavía hay una posibilidad de que se reanime con el RCP. Pero la niña, cuando llegaron ahí, ya había pasado ya había pasado cierta cantidad de tiempo. Y Jesús resucita a la niña. Y Pedro ve cómo Jesús tiene poder sobre la muerte. Tiene que ser el Hijo de Dios. Tiene que ser aquel el que en Salmo 2 decía, honren al Hijo. ¿Sí? El Hijo ha venido a vivir entre nosotros. El Hijo está entre nosotros. Tiene poder sobre la muerte. La niña estaba muerta y yo vi cómo Jesús la resucitó, la levantó y la entregó a sus padres. Bien y sana. Y lo más interesante es que ese Jairo eran de los de la sinagoga, de los judíos que rechazaban a Jesús. Entonces, eso que viniera esa persona contraria a Jesús, que seguramente iba a ser expulsada de la sinagoga por haber buscado a Jesús, que era un principal que tenía una posición ahí de gobierno sobre el pueblo, y tenía una posición principal en la sinagoga, en el lugar donde vivían. Esa persona vino y se acercó a Jesús, y ahora tenía un testimonio del Hijo de Dios. Y Pedro ve eso. Y un tiempo después Jesús les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro decide creer. Creo. Sí, creo lo que he visto. Voy a creer las señales, estoy creyendo las señales. Y
tú eres el Hijo de Dios, tú eres el ungido, tú eres el Cristo. Nosotros a veces decidimos no creer. Y esa es la incredulidad. La incredulidad es cuando decidimos no creer. ¿Cuántas oportunidades tuvo Pedro de apartarse, de dejar, de soltar las cosas, de dejar a Jesús, de decir que otro lo haga, que otro hable por ti? Pero esa disposición es lo que fue formando a Pedro. Vez tras vez, lo fue preparando para el llamado de Dios. Mateo 16:22. Bueno, van hacia Jerusalén y Jesús les empieza a decir cómo el Hijo de Dios tiene que padecer, tiene que ser entregado a las autoridades, traicionado y muerto. Y Pedro le dice, pues no, tú eres el ungido de Dios, y el ungido de Dios está para gobernar a Israel. Ninguna de estas cosas te acontezcan. Y dice la palabra específicamente, y eso lo ves en Marcos 8:32, que Pedro empezó a regañar a Jesús. ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? ¿Cómo puedes decir esas cosas? Eso no tiene sentido. Tú no puedes morir, no puedes entregarte, no puedes dar tu vida, no puedes. Tú eres el ungido, tú eres el Cristo. Piénsalas lo que estás diciendo. Y aquí tienes a Pedro regañando a Jesús. Y Jesús se voltea y ve a todos los discípulos y le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque me eres los tropiezo. Y entonces tú ves cómo Pedro tenía el corazón por Dios y tomaba las decisiones por Dios, pero igual que todos nos equivocamos. Igual que todos, él se equivocaba. Y la Biblia es clara en poner los errores y los aciertos de las personas, porque la palabra de Dios sí es real y es verdadera y no oculta partes de lo que sucedió. Y entonces ves ahí cómo Pedro está sinceramente y de todo corazón equivocado ante Jesús, y Jesús lo corrige y lo reprende. Y Pedro podía decir, Satanás puso esas palabras en mi boca, y yo lo seguí, y yo le dije a Jesús, y podía haberse apartado otra oportunidad para desanimarse, para perderse, para irse del camino, pero se queda con él. Pues cuando todo eso sucedió, eso está en Juan 18:10, dice que cuando vinieron a apresar a Jesús, Pedro tenía una espada. ¿De dónde había sacado una espada? Pues Pedro había ido a comprar una espada y la traía ahí guardadita. Y cuando se acercan a atrapar a Jesús, Pedro saca la espada y le intenta cortar la cabeza al siervo del sumo sacerdote que viene a atender a Jesús. Pero como Pedro era pescador y no era soldado, lo único que logra es herirle la oreja, ¿no? Y entonces Jesús nuevamente lo para y lo detiene y le dice, te equivocas, estás equivocado. ¿Qué convirtió a Pedro? ¿Qué lo hizo un fiel seguidor de Jesús? ¿Qué lo hizo un apóstol reconocido entre la iglesia, respetado en la iglesia, con autoridad en la iglesia que iban a hacer? Fueron las decisiones. Una y otra vez tuvo oportunidad de fallar, de dejar a Jesús, de separarse, de ir por otro camino, de apartarse, de regresar a su casa. Pero Pedro se quedó, decidió quedarse una y otra vez. Ve cuántas veces regaña Jesús a Pedro y a los discípulos, pero él se quedó. Lucas 18:24. Y aquí tú ves otra persona diferente. Un hombre que era justo, un hombre que era en una vida recta, ¿sí? Un hombre que era intachable. Nadie le podía decir que tenía algo mal en su vida.
obediente de la ley, y viene y habla con Jesús, y Jesús le enseña, pero a más, todavía más de enseñarle, lo llama y le dice: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y ven y sígueme, y tendrás tesoro en el cielo. Y ese hombre se fue triste porque tenía muchas riquezas. Ahora imagínate, Jesús no andaba llamando a que le siguieran a cualquier persona. Él había llamado a los 12 y muchas multitudes habían venido con él, y de esos había escogido a 70 que estuvieran ahí un poquito más cerca, junto con los 12, Pero él no andaba por la calle diciendo a la gente, levantando seguidores, no andaba repartiendo tortilleros en cada esquina con su foto y el nombre del partido político para que la gente votara por ellos, ni bolsas recicladas. Ayer que fuimos al súper, y me sacó una bolsa de esas de bolsa de tela que traía el nombre de un candidato, ¿no? Pero esto todavía no sirve. Pero Jesús no andaba haciendo eso. Jesús no andaba buscando seguidores. Jesús incluso les decía a los discípulos: ¿ustedes también quieren irse? Pero aquí lo tienes ante este hombre, que era rico, que era educado, que era una persona que tenía una posición en la sociedad, que era una persona moralmente bien. Y el Espíritu Santo, aquí también quiero que tú entiendas que es el Espíritu Santo el que está diciéndole a Jesús: llámalo. Porque a veces decimos, bueno, Jesús le dijo, ven y deja lo que tienes y sigue. Y decimos, pues, no hizo caso y se fue. Pero lo que tú tienes que ver es que Jesús obraba movido por el Espíritu de Dios. Jesús no obraba él solo. Jesús, lo que oía decir al Padre, Jesús lo hacía. No obraba por sí mismo, ¿verdad? Entonces, ¿te das cuenta del llamado que estaba recibiendo esa persona? El Espíritu Santo estaba llamándolo para seguir a Jesús, para convertirse en un discípulo de Jesús. Esa persona hubiera sido el primer Bernabé. Se hubiera convertido antes de Hechos 4, 5, por allá. En ese momento esa persona hubiera entregado sus bienes a los pobres, y Bernabé no hubiera sido el primero mencionado como eso, por nombre. Hubiera sido este joven. Y hubiera pasado de ser el joven rico a tener un nombre en la palabra de Dios, a hacerse de una posición en la palabra de Dios, y todavía lo recordaríamos por su nombre. Pero él decidió no hacerlo, decidió no dejar su vida, decidió quedarse como estaba. Y son esas decisiones, hermanos, las que van cambiando nuestra vida, las que nos llevan a donde queremos estar. Y te pregunto, esta semana, ¿qué decisiones tú has tomado que te van a acercar más a Dios? Que van a hacer que en 5 años, en 10 años, tú tengas una vida plena con Dios, una vida más cerca de Dios. ¿Y qué decisiones tomaste que te están apartando poco a poco? Hay un libro que estoy leyendo que dice: ¿qué prefieres? ¿Cenar y darte un gustazo con la cena esta noche? Y hablando de comidas que te hacen daño, o estar sano dentro de 10 años. ¿Qué prefieres? Hoy cenar así, qué rico cené, me di un gustazo, dejé comer todo lo que quisiera. ¿Eso o estar sano dentro de 10 años? Bueno, si tú una comida mala no te va a hacer sano, no te va a hacer enfermo, ni una comida sana te va a hacer sano, ¿verdad? Es las decisiones constantes y permanentes que hacemos, las decisiones de día a día, las decisiones todos los días en que decidimos por Dios, decidimos por nuestra carne. Mateo 17:1. Bueno, el rico se fue a dormir a su casa bien cómodo, bien con sus cosas, pero a Pedro le hacen una invitación diferente. Jesús le dice: vamos a pasar la noche
en la cima de esa montaña bien alta. Y ahí va Pedro, Juan, Jacobo, y dice que subieron a una montaña alta, un monte alto. Nosotros a veces, yo me imaginaba este pasaje, como que estaban en el pueblo y dijeron, pues hay un montecito, vamos a subirlo, ¿no? Y ya se fueron al cerro de la B, y ahí estaban arriba del cerro de la B, ¿no? Pero dice que era una montaña alta. ¿Y cómo es la noche en una montaña alta? Muy oscura, muy fría, muy fría. Y hace aire que hace que te dé más frío. Y tal vez llueva, ¿sí? Y te pasas una noche miserable, por decirlo de buenas palabras. Porque tienes frío, porque tienes, no estás cómodo. De por sí la vida de los discípulos no era cómoda. Jesús les decía, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reposar la cabeza. Y ahí van ellos siguiéndolo. Pero cuando Pedro tiene esta invitación a irse a pasar la noche allá en el medio del cerro, frío, alto, sin comida, cansados, aparte pues nosotros cuando vamos al volcán pues vamos tempranito, bien comidos y bien descansados, pero ellos se fueron ya en la noche, ya habían pasado todo el día, entonces estaban cansados, suben y allá están y están pasando mal el rato, la verdad, aunque Jesús fuera físicamente, el rato no era cómodo, y en eso viene una nube y los rodea. Y entonces les empieza a caer el miedo de una manera tremenda. ¿Qué está pasando? Y entonces Jesús cambia su rostro, su ropa empieza a brillar. Y la verdad eso es para que ellos se llenaran de terror, de miedo. Nosotros oímos del temor de Dios, pero no lo entendemos porque no hemos visto la presencia de Dios, la presencia de Cristo que llena de terror, sus ojos como de fuego, su boca como una espada, y es una cosa tremenda. Y entonces ellos están con temor y Pedro dice, bueno, y además de eso, se aparecen ahí Pedro y Elías, dos fantasmas, Moisés y Elías, gracias. Se aparecen ahí. El Hijo de Dios rompe las leyes del espacio y del tiempo, las leyes de la vida y de la muerte, y trae ahí a Elías y a Moisés, porque Él es el dueño de todo. Y porque Él puede hacer lo que quiera con el espacio y con su universo y le pertenece. Y las leyes Él las puso y Él decide cómo se cumplen. Y los trae ahí. Y ellos los escuchan hablar. Y tú piensas, bueno, pues estaban ahí entendiéndolos todo. Pero Elías tenía un lenguaje de como 500 o 700, 600 años antes de Pedro. Entonces es como si ahorita llegara un español como tipo Hernán Cortés y empieza a hablarte en español de su tiempo, ¿verdad? Y tú dices, caray, pues sí reconozco un poco del español, pero no lo... Y Moisés, 2000 o 2300, 1500, ¿cuántos años atrás? Hablando en un hebreo que Pedro le había dicho, ay, como que esto se parece a nuestro idioma, pero bueno, esas oportunidades las tuvo Pedro porque él decidió ir, porque él aceptó estar ahí, aceptó, obedeció una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Mateo 17:25, Pedro le dice, Pedro está en el templo y están ahí en Jerusalén, y
tu maestro paga el impuesto del templo o no lo paga? Pedro da la cara por Jesús y dice sí lo paga. Pedro está entre Jesús y entre los hombres, porque Pedro dice, Él es el dueño de este lugar, Él es el Hijo del Altísimo. Pero por otra parte los hombres están pidiéndome, paga el impuesto o no lo paga. Y entonces Pedro no quiere dejar quedar mal a Jesús y él dice, sí lo paga. Y cuando viene Jesús, Jesús le dice, Jesús ya lo sabe, ya sabe lo que pasó. Y Jesús se adelanta y le dice a Pedro, Pedro le dice como que tendrás dinero para el impuesto, pero Jesús se adelanta y le dice, los reyes de la tierra, ¿de quién cobran impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? De los extraños, dice Pedro. Pues sí, dice, para no ofenderlos, vamos a pagar el impuesto, le dice Jesús. Y entonces envía a Pedro a que pesque. Le dice, ve y echa un anzuelo. Y saca un pez. Y del pez, en la boca, saca unas monedas de oro que vas a encontrar ahí y ve y paga el impuesto. Y a mí sí me dice Jesús, ve y saca un pez, pues yo sé echar el anzuelo. Pero esta es una cosa curiosa porque ¿quién ha ido a pescar? ¿Quién ha ido a pescar alguna vez? ¿Mano Juan? ¿Alguien más ha ido a pescar? ¿Se ha ido a pescar? ¿Con anzuelo? Sí ha ido a pescar. ¿Sí? Pues miren, es tan difícil la cosa que hasta la manera en que le haces el nudo con el sedal, con el anzuelo, hasta la manera en que haces el nudo hace que funcione eso o no funcione. Y luego al anzuelo le pones un pedacito de carnada, ¿no? Consigues algo de carne, le pones ahí, hay gente que le pone insecto, pero la manera en que pones la carne en el anzuelo hace que el pez venga y se coma toda la carne y te deja el anzuelo solo y tú sientes y le jalas y no agarras nada porque la manera en que pones la carne hace que el pez quede atrapado o no. Y es es difícil. No es fácil, pero es de como que, el segundito le puse y lo miento, porque no funciona. Se te van los peces, cuando le jalas, no sacas nada. Bueno, pero Pedro era un experto pescador y Jesús lo llama a hacer algo que él sabe hacer. ¿Sí? Jesús no le dijo, ve y es una mesa, porque Pedro era carpintero. Jesús lo manda a hacer algo que Pedro sabe hacer. Y ahí Pedro va, echa el anzuelo, saca un pez, en el pez hay una moneda o dos monedas de oro y viene y paga el impuesto. Otra vez obedeció. ¿Por qué no le dijo, mira, camínale y abajo de una piedra vas a encontrar rápido ahí? Vas a encontrar ahí unas monedas de oro abajo de una piedra. Y rápido ve y soluciona. Jesús lo manda, encuentra un lugar con agua, saca un anzuelo, y todo esto es esa obediencia que nos... Señor, ¿por qué nos es tan difícil? ¿Será porque la Biblia dice que la fe sin obras está muerta? ¿No tendrá relación? Porque podría Jesús haberle dicho a tal así como aquí que apunte su mano y salir una moneda, ¿no? Y ahí no hay ninguna obra, ningún esfuerzo acompañada de fe, pues entonces no sirve. Otras pensé, ¿no? Esa obediencia. Esa obediencia de hacer todos los pasos para hacer cumplir lo que Jesús hizo. Y en cada uno de esos pasos podía haber Pedro dicho, ya lo hice. Y regresarse. Una ocasión, Mateo 19:27, una ocasión Pedro le dice a Jesús, hemos dejado todo por seguirte. Y Pedro no le está reclamando,
No le está diciendo, mira, qué molestias hemos pasado por estar contigo. Tampoco le está diciendo, ten compasión de nosotros. ¿Saben por qué está diciendo eso Pedro a Jesús? Le está pidiendo una buena tajada del reino de Dios. Está negociando con Jesús. Oye, mira, de todo lo que hemos dejado, ¿cómo nos va a ir a tu reino? En Marcos 13:3 también le dicen, están ahí viendo el templo y Jesús está hablando de las cosas que van a pasar. Y entonces Pedro y los discípulos le dicen, ¿cuándo va a ser tu venida? ¿Qué señales hay? Y eso, a veces pensamos que ellos tienen un interés teológico, un interés espiritual, pero también ellos estaban pensando en ¿qué vamos a obtener? Porque tu reino es real. Y tú dices que vamos a estar contigo. Nosotros hemos dejado muchas cosas, Señor. Y no está diciéndole Pedro para decirle, ya me quiero ir, ya me quiero apartar, ya te quiero dejar. Está viendo cómo su inversión ha crecido. Mira lo que he puesto aquí, Señor. Mira lo que he invertido de mi vida contigo. ¿Cómo me va a ir? Y nosotros también deberíamos tener ese interés en el reino de Dios. ¿Qué voy a ganar, Señor, en la resurrección? ¿Cómo va a ser mi vida en la resurrección, Señor? ¿Cómo va a ser mi posición en la resurrección? Lucas 22:8 dice que Pedro y Juan fueron enviados por Jesús para preparar la Pascua. Y nosotros ya lo sabemos, pero Pedro no lo sabía en ese momento, que esa iba a ser la última Pascua que Jesús iba a comer antes de ser entregado, muerto entregado y crucificado. Y si tú no supieras, ¿qué hubieras hecho? ¿Cuánto esfuerzo hubieras puesto por preparar esa última cena para Jesús? Esa última comida para Jesús. ¿Qué vino hubieras escogido para que Él dijera, esta copa, este vino, no lo beberé más hasta que lo vea, hasta que lo tome nuevo, hasta que lo vuelva a beber de nuevo en el reino de Dios? ¿Qué vino hubieras escogido tú? ¿Qué cordero hubieras escogido tú para esa Pascua? Si tú hubieras sabido que era la última que Jesús iba a comer, que era la despedida, que era el último momento de intimidad que iban a tener con Jesús. Y ahí ves cómo Jesús no agarra a cualquiera, no agarra ahí de los 70 y 69 y 70, a ver, no tenía el nombre, número 79, número 70, vayan y preparen. Pedro escoge a Pedro y a Juan. Y a veces nosotros decimos, yo tengo que lavar el baño, yo tengo que hacer esto. Ellos tuvieron que ir a comprar un cordero, buscarlo, escogerlo, comprarlo, revisarle las patas, a ver cómo están las patas, no se le ve que se le tocárselas. ¿Sabes para qué? ¿Para qué le ibas a tocar cada pata? ¿Cuatro patas? Tocarle las costillas, el cordero. ¿Para qué? Para ver que no tuviera ningún hueso roto. Se le rompió un hueso y le curaron. Que era un cordero sin mancha, un cordero bien, verle la lana, golpearle un poquito de cabeza por arriba, por abajo, traerse el cordero, cortarle el cuello al cordero, llenarse todo de sangre, sacarle las tripas, tirarlo, un cochinero. O sea, tú sabes cómo es matar un animal. Traerlo, prepararlo, hacer un asado, limpiar el lugar donde iban a comer, escoger el salón donde iban a hacer la cena, el aposento, el cuarto,
preparar los panes, lavarse, todo ese trabajo tedioso, rutinario, aburrido, mientras que Jesús estaba ya enseñando en el templo. Ellos están lavándole las patas al cordero, lavándolo para matarlo, y Jesús allá enseñando en el templo, y Pedro y Juan acá con el cordero amarrándolo, recogiendo la sangre en un lugar para irla a tirar, sacándole las tripas, todas llenas de excremento, agarrando eso lleno de sangre y grasa, llevándoselo a tirar al lugar donde se quemaba la basura. Y Jesús allá predicando en el templo y los demás discípulos con él. Y ellos acá así como que, ¿y ahora qué hicimos para que nos pusieran a hacer esto? Pero era la última cena que Jesús iba a tener con ellos. Y eso era un privilegio. Y ahora nosotros lo sabemos, ¿verdad? Pero ellos podían haber dicho, ya aburrido. ¿Tú sabes después lo que pasó? Pedro se apartó cuando Jesús fue atrapado, apresado. Pedro salió huyendo, pero después va a la casa donde está siendo juzgado. Y en ese lugar niega a Jesús. Y Jesús lo ve. Hay un momento en el que Jesús voltea y lo ve, y se hace una línea de vista entre Jesús y Pedro se acuerda de las palabras de Jesús que lo iba a negar, y se va de ese lugar y se pone a llorar amargamente. Y esa era otra oportunidad para que Pedro fallara, para que Pedro se apartara de Jesús, avergonzado. Judas lo había negado, pero bueno, Judas había tenido el decoro de irse a suicidar al menos, ¿no? Y Pedro no. Pedro regresa con los discípulos avergonzado, y ya saben cómo se transmiten las noticias, ¿verdad? La gente decía, uno de los discípulos estuvo aquí y negó, hablaba como ellos, se vestía como ellos, pero cuando estuvo aquí negó a su maestro. Y ese es uno de los momentos más difíciles para Pedro, porque lleno de vergüenza regresa con los discípulos, regresa y se reúne con ellos y se queda con ellos nuevamente. Después, cuando oye que Jesús, que la tumba está vacía, Pedro corre a la tumba, Lucas 24:12, pero entra y ve todo vacío, y ve los lienzos con los que cubrieron a Jesús, que deben haber sido lienzos llenos de sangre. Y no entiende. Y se regresa confundido a su casa. Y Juan corrió con él al sepulcro, pero Juan regresa creyendo que Jesús había resucitado. Pero Pedro regresa confundido. Y si tú dices, bueno, yo no entiendo los misterios de Dios, yo no entiendo la manera en que Dios camina, en que Dios hace, yo no entiendo los planes de Dios, así estaba Pedro. Pedro está viendo la tumba vacía, está oyendo el testimonio de las mujeres que dicen, ha resucitado, y ahí, viendo todo eso, no entiende. Y si tú dices, pues yo no entiendo tampoco, ten esperanza, hermano, porque Dios puede hacer algo contigo como lo hizo con Pedro. Y lo que quiere de ti es obediencia, no una gran capacidad, sino es obediencia para seguir con Él y perseverar, mantenerte caminando con Jesús. Jesús le dice a las mujeres, vayan y digan a los discípulos y a Pedro que voy a Galilea delante de ellos, allá los veo. Y Jesús nombra a Pedro, no dice a Juan al que amo, dice a Pedro, díganle a los demás, a los 11, a los 10, y a Pedro, y lo nombra. Y entonces Pedro estaba con esa vergüenza, con eso, pero vienen y le dicen, el maestro nos dijo que les dijéramos a todos, y a ti Pedro, que va a Galilea,
que vayan allá, que allá nos espera. Y Pedro no se perdió, Pedro no se salió, Pedro no falló, siguió con ellos. Se sentía avergonzado, se sentía como un traidor, pero va con ellos. Él estaba con el grupo de los perdedores, hermanos. Estaba con el grupo de discípulos que ya no tenían maestro, que había sido apresado, que había sido juzgado, que había sido declarado públicamente como un blasfemo. Estaba ahí con los perdedores. Proverbios 16-19 dice que es mejor humillar el corazón con los humildes. Y ahí estaba Pedro humillado con los humildes, hasta que vieron a Jesús. Juan 21:3. Ellos están esperando a Jesús en Galilea y a Pedro se le ocurre una idea. Dice: ¿qué vamos a comer mañana? Y nadie sabe qué hacer. Y dice Pedro: pues vamos a comer pescado, vámonos a pescar. Y van, intentan pescar y no encuentran nada. Y Jesús viene y los halla y les dice cómo echen la red. La red se llena y entonces Pedro ya estaba otra vez en sus costumbres, ya estaba ahí trabajando medio sin ropa, y dice: es Jesús, y se pone la ropa y se echa al agua y nada a la orilla. Deja a nosotros con el problema de las redes y los peces. Nosotros no sabíamos ni pescar, pero algo muy tan cierto, los hermanos. Y ya vienen con la barca la red llena de peces, y va Jesús, va Pedro y agarra las redes y las arrastra hasta la orilla. Y eso es un milagro también, porque eran muchísimos peces. Pero ahí Jesús le dice: apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Y lo está poniendo a cargo, lo está poniendo a que cuide de la iglesia, a que cuide de los que iban a ser convertidos en él. Y le da más palabras acerca de su vida. Y lo que tú puedes pensar es: ¿cuántas veces Pedro tuvo oportunidad de fallar? ¿Cuántas veces Pedro tuvo oportunidad de apartarse, de dejar? Y él una y otra vez regresó y se quedó con ellos y siguió. Y tuvo muchos errores, como todos los tenemos, pero Dios tiene misericordia de nosotros y quiere lo mejor para nosotros. Amén. Amén. Vamos a escuchar a los niños. En el primer les tengo una pregunta. Marcos 13:3. Vean Marcos 13:3. Y la pregunta es, la primera pregunta de la trivia: ¿por qué a Jesús le gustaba ir a orar al monte de los olivos en la noche? ¿Por qué le gustaba ir al monte de los olivos? Marcos 13:3. ¿Por qué no en otro lugar?